Colmundo, la radio que te acerca. Escúchanos en www.colmundoradio.com.co, colmundoradio.com.co, en nuestra aplicación gratuita o en TuneIn y acompáñanos a través de www.canalvip.tv. Colmundo, la radio que te acerca. Desde las grandes capitales, conectamos a los municipios de Colombia. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos, aquí comienza Rompecabezas Arma Corazones en la radio, hablando claro de niñas, niños, adolescentes y más. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Mamá, estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia, son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras, me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa a quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. ¿Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado? Muchas gracias por alimentar con bronca y... Amigos de Rompecabezas Armacorazones de Colmundo Radio, un nuevo programa, un nuevo mensaje. Hoy con grandes invitados, conocedores de un tema que es muy interesante, que ya habíamos hablado en otras oportunidades, porque pues tiene muchas aristas este tema que es el bullying. Hablamos de los daños que causa el bullying a los niños, niñas y adolescentes que sufren de esta problemática, pero también hablamos de los victimarios y de todas las modalidades, las clases de bullying, toda la tipología de bullying que pueda existir, o acoso escolar. Matoneo no me gusta decirlo, matoneo es una palabra muy fuerte. Pienso que estamos catalogar a un niño, una niña que sea matoneador, me parece que ya son palabras mayores, y tenemos que bajarle un poco el perfil. Recordemos, las palabras tienen fuerza, y decirle a un chico, a una chica que es matoneador, sería clasificarlo de una forma muy dura, muy ruda para ellos. Entonces yo siempre, cuando hablo con los padres de familia, con los docentes, siempre les digo, tratemos y evitemos de no hablar de matoneo. Si no hablamos de bullying, usemos este anglicismo, ¿por qué no? Ya está instaurado pues en nuestro lenguaje para denominar el acoso escolar. Mi editorial para hoy, antes de presentarle a mis dos grandes invitados. Bueno, seguimos con las problemáticas acerca de la pornografía infantil. Esta semana la policía de Guatemala desarticuló una red que se hacía a través de grupos de WhatsApp y que tenía como líder a un guatemalteco. Pero lo traigo a colación porque a pesar de que esto sucedió en Guatemala, las autoridades identificaron que muchos de los participantes en este grupo de WhatsApp, donde se intercambiaba material de pornografía infantil, inclusive de bebés, niños, niñas y de adolescentes, la mayoría de estos pedófilos pertenecían a Europa y a Latinoamérica. Colombia no se escapa. Habían varios pedófilos que participaban de este grupo de WhatsApp. Siempre hemos insistido a los padres de familia, control, supervisión a las redes sociales de los chicos y de las chicas es muy importante para evitar de que ellos estén transmitiendo, compartiendo imágenes en situaciones de desnudez. Esto es muy delicado porque recuerden que el grooming deja víctimas y los daños son irreparables. Otro de mis editoriales tiene que ver con las noticias que se han divulgado esta semana sobre el Clan del Golfo y el abuso sexual que comete contra muchas niñas y muchos adolescentes.
el reclutamiento también para actividades ilícitas por parte de esta agrupación. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las regiones. El reclutamiento también del ELN de adolescentes para sus filas se ha constituido en una situación bastante alarmante, porque muchos niños están desapareciendo y muchas niñas. No siendo más, vamos con nuestro tema de hoy. Y nuestro tema que tiene que ver con bullying y ley. Toda la legislación respecto al bullying. Hoy hablamos claro. Bullying y legislación. La ley 1620 del 2013. 5 años llevamos con la ley. ¿Qué tan efectiva ha sido? ¿Se está aplicando? ¿Ha protegido los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del bullying? Por eso vamos a tener a 2 invitados expertos en el tema para que charlemos sobre y evaluemos sobre la ley 1620 y su aplicabilidad. Los invitados hablan claro. Juan Carlos, bienvenido a la mesa de trabajo. Juan Carlos Arévalos es un experto en prevención de la violencia a niños, niñas y adolescentes, y nos va a acompañar con alguna regularidad también aquí en el programa con sus consejos y apreciaciones y análisis sobre estos temas. Bienvenido, Juan Carlos. Ricardo, muy buenos días, y es para mí nuevamente un honor estar acá acompañándolos en la mesa de trabajo. Hoy a hablar sobre el bullying, y usted desde su punto de vista de psicólogo y de experto en el tratamiento de niños, niñas y adolescentes víctimas, nos va a ayudar también un poco a mirar digamos que la efectividad de esta ley en el tratamiento también de las víctimas de violencia escolar. Y un gran invitado para mí, he leído varias de sus publicaciones, me parece muy interesante, me lo encontré en una conferencia en la Universidad Nacional hablando sobre un tema que a mí me parece fascinante, y es de la responsabilidad civil que tienen los colegios a la hora de abordar el tema del bullying o el acoso escolar. Estoy hablando del profesor José Guillermo Martínez Rojas, un experto en pedagogía, consultor, analista en estos temas, y ahorita les voy a leer para la introducción a nuestro tema partes de un artículo muy interesante. Profesor, bienvenido a la mesa de trabajo. Muy buenos días, Ricardo, gracias por esta invitación. Me alegra poder compartir hoy en esta mañana el programa con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Profesor, vamos a hablar también más adelante de muchas de sus publicaciones, de sus libros que han escrito y que son muy interesantes. Ya conocía y había visto algunos títulos, pero que me parece a mí que muchos padres de familia, muchos docentes y especialistas en estos temas deben tenerlo para consultarlo y poder atender efectivamente todo este tema de la violencia escolar, de la convivencia escolar, del clima escolar. Voy a iniciar con una parte de su artículo que me pareció muy interesante. Dice: en el contexto colombiano, a las instituciones educativas les compete hacer efectivo el deber de cuidado que implica garantizar la integridad física, emocional y moral de todos sus estudiantes, evitando que se dañen a sí mismo o a otros estudiantes. Profesor, explíquenos para iniciar este pequeño pedazo de este gran artículo que usted escribió. ¿Cómo no? A ver, en el contexto nacional, en el artículo 2347 del Código Civil, aparece que está tratando en ese momento, digamos, de lo que compete a las personas para responder por daños de otras personas o de los que están a su cargo. Aparece una precisión muy taxativa para los colegios y para los directivos y los profesores de los colegios. Dice que toda persona, dice el artículo 2347 del Código Civil, que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Y continúa más adelante el artículo diciendo: así, los directores de los colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de los aprendices o dependientes en el mismo caso. A partir de, digamos, de esa posición que sienta el Código Civil, la jurisprudencia, en este caso del Consejo de Estado, ha venido, digamos, desarrollando la idea de que un rector y un educador tienen
no se usa esa palabra, pero es lo que está detrás, la posición de garante. ¿Qué significa eso? Hacer todo lo que está a su alcance para que quienes están bajo su cuidado no causen daños que les puedan perjudicar a sí mismos o a los que están a su lado. El colegio es responsable por el cuidado de los niños, niñas y adolescentes que son sus estudiantes. Claramente. Eso es lo que está diciendo el código, y sobre eso es que se han basado las sentencias del Tribunal Supremo, en este caso del Huila, que es una sentencia donde por primera vez se condena a una institución del Estado a reparar civilmente, que es el tema que llama la atención, a una familia por una muerte en un accidente fortuito de una salida pedagógica y se ahoga un niño en un río en una práctica de natación. Pero lo que llama la atención es que a partir de ahí, que es lo que yo hago un poco al trasladarlo al ámbito de lo convivencial, es que los daños que ya sabemos, pues por los estudios que hay, que causan a los niños el bullying o cualquiera de las, o el acoso escolar, que también es otra forma de definirlo o de nombrarlo, son tan graves y tan serias que deterioran la estabilidad emocional, la estabilidad familiar, la estabilidad académica de los niños. Y si se hace un peritaje con un psicólogo clínico experto en jurídica y puede determinar cuáles son los daños que se han producido, probablemente se configura un caso de responsabilidad civil. Qué interesante, profesor. Juan Carlos, en día a día, los casos que nosotros atendemos, que son bastantes acerca de niños, niñas y adolescentes víctimas de acoso escolar, de bullying, muchas veces hemos escuchado por parte de los padres de familia que deciden no iniciar un proceso judicial porque esto es, la ley 1620 es muy, como lo dicen porque me lo han dicho muchos maestros, es muy ladrilluda, es muy pesada, muy engorrosa. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas, Juan Carlos? Pues como tú lo decías y como lo estábamos hablando, es una ley bastante engorrosa en todo su accionar, en todos los procesos que tienen que pasar para poder modificar un manual de convivencia, para poder trabajarlo desde la institución. Pero adicional a eso, yo pienso que hablar de que es una responsabilidad únicamente de los colegios o de la institución educativa sería dejar a un lado también a la familia, al Estado, a la misma sociedad civil, que también son responsables y también hacen parte del proceso educativo y de formación de los niños, niñas y adolescentes. Así es, a los profesionales en salud mental no se nos consultan para dar una opinión o una experticia sobre los daños a la víctima, sino para tratar a la víctima como tal, porque los padres pues no o inician un proceso o lo abandonan o prefieren no hacerlo porque es muy engorroso. ¿Así es, profesor? Ajá. Sí, creo que hay que hacer pedagogía, digamos, de las responsabilidades que tienen los colegios frente a los estudiantes, que es un poco el interés de mi artículo, ¿no? Claro, yo no estoy con esto diciendo que única y exclusivamente la responsabilidad compete o tiene que ver o es única y exclusivamente de los colegios o de los padres de los colegios, sino que efectivamente, como lo dice Juan Carlos, perdón. Claro, el tema de la violencia escolar y el tema del bullying y de cualquier problema de los que se involucran en la convivencia escolar es una acción conjunta. Es claro, es una acción conjunta y es un trabajo que se tiene que hacer con familia, con sociedad, con el entorno donde está ubicado el colegio, porque hay una cantidad de elementos que influyen o confluyen en la escuela que deterioran ese ambiente escolar. Porque aquí viene otro análisis, profesor, y es, por ejemplo, los padres de familia se dan cuenta que su hijo es víctima de acoso escolar o de bullying, es cuando ya ha llegado a un nivel preocupante y encuentra que su hijo se está haciendo daño, se está autoagrediendo. Ajá. Entonces, casi siempre en estos casos es cuando ya está en una etapa muy avanzada del acoso escolar. Entonces, también hay una responsabilidad por parte de los padres que no son capaces de identificar, no son capaces de analizar el comportamiento de sus chicos, esos cambios, esos estados de ánimos que cambian y todo lo que implica el daño que da el bullying. Entonces también llega tarde a la identificación por parte de sus hijos. También hay una responsabilidad por parte de los padres. Para mí uno de los problemas
que digamos, no tiene la ley, aunque la ley también tiene unos problemas en ese sentido, es que el término se generalizó. Entonces, cualquier conflicto que se presenta entre un papá y un niño, entre un profesor y un niño, ay, eso es bullying, no me bullineé de papá, no me bullineé de profesor. Y eso es descontextualizar claramente. Cuando yo lo escuchaba a usted en la conferencia en la Universidad Nacional, me identifiqué mucho porque yo también a veces inicio las charlas con los docentes, con los padres de familia, diciendo, por Dios, y usted dijo una palabra que es muy clara y pues hay que decirlo porque aquí hablamos claro, cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, se prostituye la palabra bullying. Sí, ya sí. Lo dicen en programas de humor, lo dicen en el ámbito laboral, que eso ya tiene otra terminología, que es el movie, que es el acoso, pero tiene otras implicaciones totalmente diferentes. Y estamos dejando de lado, o le estamos bajando el perfil delicado del asunto, que es el bullying, que es entre los chicos, ¿no? Sí, correcto. Se usa para todo y se vulgariza la palabra, se vuelve tan común que pierde el peso, que pierde la profundidad o la complejidad que el fenómeno del bullying de alguna manera encarna en la realidad y en la institución educativa. Yo quiero, Juan Carlos, que escuchemos este testimonio, profesor. Y a partir de este testimonio también hablamos de la responsabilidad civil por parte de los colegios, pero también de la responsabilidad de los padres de familia, de la responsabilidad de la comunidad, que también es parte importante, y de evaluar un poco la ley 1620. ¿Cómo no? Al aire, rompecabezas, arma corazones. Tengo 16 años y curso grado 10º. Desde el principio de año, los niños de mi salón comenzaron a molestarme y me decían que era sureña porque vivía en Teusaquillo, y la mayoría de ellas vivían al norte de la ciudad. Me inventaban cosas, me golpeaban, me rompían mi agenda, y una vez cogieron mi celular y lo estrellaron contra el piso. Yo no le contaba nada a mis padres porque me daba vergüenza. Y en el colegio le conté a mis profesores y me decían que yo tenía que aprender a solucionar mis problemas. Todo siguió y comenzaron a publicar fotos mías editadas burlándose de mí en Facebook, y ya todo el colegio me molestaba. Mi mamá se dio cuenta que empecé a bajar de peso porque no comía, y después me intenté hacer daño. En el colegio lo único que le dijeron a mis padres, que si quería me podía retirar. Prácticamente me hicieron sentir la responsable. Mis padres pues me retiraron. Iban a demandar, pero vieron que había mucho trámite y dejaron así. Profesor, más claro para dónde. Es el típico, porque con los casos que nosotros también nos llegan a nuestra organización, a la Fundación Amigos Unidos, vemos cómo el colegio pone una pared. Cuando se presenta un caso de estos, pone una pared e inclusive amenazan a los mismos padres de familia y sientan a un lado al abogado pedagógico, ¿sí? Y donde le dicen, prácticamente le echan la culpa a la víctima, que fue la que propició la situación de acoso. Juan Carlos, creo que usted lo hemos visto bastante en consulta. En consulta y en los colegios, y es que finalmente esto se debe a que no existen protocolos claros para que los maestros puedan identificar cuáles son las situaciones donde realmente se presenta el acoso escolar y cuáles no, y cómo manejarlos. Hay que empezar a trabajar una pedagogía con los docentes para poder identificar esas necesidades y así poder diagnosticar e intervenir de una manera adecuada. Total, profesor. Los profesores dicen, tienes que aprender a solucionar tus conflictos. Pero quería llamar la atención sobre algo que trae la ley que de pronto hemos dejado un poquito de lado. Recuerden que la ley dice que una de las funciones que debe haber en las instituciones educativas en relación con cualquier tipo de violencia donde se encuentra el bullying es, digamos, todo el proceso preventivo y de alguna manera de crear condiciones para que no emerjan conductas como las del bullying. O sea, iniciamos... Con los cambios de manuales de convivencia. Cambios de manuales de convivencia, protocolos de prevención, sensibilización a la comunidad, participación de padres de familia, participación de los estudiantes, etcétera. Este es la primera parte de esta ley, prevención. Prevención. Pero esta prevención no puede simplemente simplificarse con una conferencia. No. Y para de contar. Claro.
Porque incurrimos en eso. Es más, pasa en los municipios, en regiones, donde vemos que dicen, no, acá estamos trabajando contra el bullying. Entonces llevan a un conferencista una conferencia y pare de contar. Claro, y no se ha hecho, digamos, eso es volver a simplificar el fenómeno. Y cualquier, digamos, y quitarle el peso que podría tener una conducta o un comportamiento como este con todas sus implicaciones. Profesor, me gustaría que repitiéramos esa parte, ese componente de prevención que usted lo acaba de mencionar. Supone, primero, que es algo que no se hace en Colombia, que no existe, y yo me atrevo a decir que soy el único que ha hecho algo, bien o mal, pero que ha hecho algo. Nosotros en Colombia no contamos con ningún instrumento parametrizado, estandarizado, para hacer diagnósticos de convivencia escolar. Yo me inventé uno, lo he tratado de ofrecer gratuito, regalar, proponer, y la gente mira eso con desconfianza porque es preferible que no se identifique que en mi colegio hay problemas de convivencia. Total. Primera cosa. Segunda, entonces diagnóstico, eso sería lo primero. Segundo, hay que trabajar fuertemente en algo que aparece en todos los estudios que están conectados con convivencia escolar, y es la formación de los estudiantes en habilidades prosociales. Eso significa, para hablar claro, que los padres... Desarrollo de la empatía, de manejo de emociones, de resolución pacífica del conflicto, resiliencia, comunicación asertiva, etcétera. Y con esos dos puntos hemos tenido la oportunidad de compartir con expertos en varios países, y en otros países se están implementando. Aquí en Colombia aquí no estamos un poquito demorados, inclusive no tenemos una política clara en prevención. Tenemos lo que hace aisladamente cada uno de los colegios, de las instituciones, pero no hay una política en un municipio, no hay una política en un departamento. Esto se hace muy aislado, ¿no? No, está muy compartimentado, muy difuminado y poco. Lo único que hay, y que son un par de guías buenísimas que hizo el ministerio, pero solo dos, están la guía 48, creo, la 49, que son un par de guías sobre manuales de convivencia e implementación de la ley 1620 en los colegios. Pero fuera de eso, digamos que sería como el desarrollo de unos conceptos generales, no hay más. Y estamos hablando de la ley 1620 del 2013 para acá, pero ¿qué pasaba anteriormente en las instituciones? ¿Cómo se manejaba el tema? El tema ni siquiera se tocaba. Como siempre llegamos tarde a este tipo para estudiar y prevenir y abordar este tipo de fenómenos. Pero el mejor ejemplo de lo que usted dice, Ricardo, es, fíjense que sale la ley 1620. Sí. Y es público, lo voy a decir por eso, porque es público. Se da el caso de Sergio Urrego en este colegio, pues desafortunado. Ahorita vamos a hablar del tema porque tenemos noticias con ese tema. Sí, pues el tema de que se libera la rectora, y además que han hecho una película que ya se está estrenando ahora en... Mariposas Verdes. Que está en tutelada, ¿no? Sí. No, ya salió la tutela a favor de la producción. Bueno, pero lo que quería decirles es... Fíjense que esa situación, la de Sergio Urrego, si mal no estoy, creo que ocurre hacia finales del 2014-2015. Y solo hasta que la Corte Suprema de Justicia, la Constitucional, revisa la tutela que habían fallado en contra de la mamá que había interpuesto una tutela por todo lo que ha ocurrido con su hijo. La Corte Constitucional le pide al Ministerio que se pronuncie y que haga algo para hacer efectiva la ley 1620. Ya llevábamos 2-3 años y no se está llevando a la práctica. Y la conmina al Ministerio de Educación a que haga seguimiento a los manuales. Claro, el tema de los manuales es uno de los que hay que tratar, pero no es lo único. Y digamos que puede uno crear y poner condiciones allí en los manuales para que haya medidas disuasivas o punitivas. Pero el componente que era donde estábamos hablando de prevención, que es lo primero que debería haber, no se está trabajando. Es que los manuales de convivencia se pueden cambiar, pero mientras no exista una interacción entre los alumnos, una interacción adecuada con sus docentes y en su familia, pues no va a haber ningún cambio. Yo puedo cambiar el manual de convivencia. Sí. Pero entonces esto me llega a interpretar un poquito, analizando sus palabras, profesor José Guillermo, es que con el tema de los manuales también nos enredamos un poco y dejamos de lado otras cosas importantes. Claro, como que pareciera que todo lo que la ley pide es cambiar un manual y poner unos conceptos y reducir 3 o 4 cositas. Y eso no es, el manual tiene que ser el reflejo de un cambio de cultura.
que nos está dando. Profesor José Guillermo, para cerrar esta primera parte de este análisis que estamos haciendo de la ley 1620, vamos por los dos primeros ítems de prevención. ¿Cuál es el tercero? A ver, entonces me repito. Diagnósticos. Primero, sí. Formación en habilidades prosociales. Segundo. Transformación de la cultura institucional hacia habilidades de interacción entre estudiantes y profesores, entre estudiantes y estudiantes, entre padres de familia y profesores, etcétera. Lo que se llama la familia extendida o la comunidad educativa. La comunidad educativa, perfecto. Ese tema de prevención tiene que servirnos para que efectivamente, como decía Juan Carlos ahora, se involucre a todos los que están allí. Porque claro, partía yo hablando del tema de la responsabilidad civil, que es un tema delicado, complejo, que hay que entrar a mirar. Pero más allá de eso, volviendo al tema de la prevención, hay que trabajar y hay que involucrarlos a todos para ir cambiando la cultura. Ok, profesor José Guillermo, terminamos esta primera parte, vamos a seguir esta segunda analizando sobre bullying y la legislación, específicamente la ley 1620. Vamos a hablar del caso de Yadira Perdomo, vamos a hablar un poquito más sobre el caso de Sergio Urrego y es que me pongo a pensar cuántos más casos hay. Solamente hemos conocido dos relevantes, de hecho no más. Entonces vamos para la segunda parte en Rompecabezas, Arma Corazones de Colmundo Radio. Al aire, Rompecabezas, Arma Corazones. Desde Bogotá, Colmundo 1040 AM, la radio que te acerca. Llegó el día, llegó el momento, y ellos no van a perder esta gran oportunidad. Un partido que les permitirá dar un paso más hacia la anhelada estrella número 15. 11 guerreros llevan en el pecho, orgullosos, un corazón azul, una hinchada, un escudo. Millonario. Ellos dejarán todo en la cancha para vencer a un rival histórico. Este domingo, Millonarios visita a Nacional por la semifinal de la Liga. Transmite la Casa Azul. Colmundo, la radio que te acerca. Somos Pujanza. Somos Colmundo, la radio que te acerca. Colombia es un país de regiones, una nación de noticias, un paraíso de colores, sonidos y costumbres. Portal informativo Colmundo. Escuche los espacios de teoterapia en Colmundo de lunes a viernes en los siguientes horarios. A las 4 de la mañana, Reencuentro con la Vida. A las 4:30 am, Teoterapia y Meditación. A las 2 de la tarde, Casados y Aún Felices. A las 10 de la noche, Por favor, sea feliz. A las 10:30 pm, Teoterapia para todos. Y a las 11, Sol de Medianoche. Teoterapia, de rodillas delante de Dios, para estar de pie delante de los hombres. Colmundo, la radio que te acerca. Desde Colombia, Colmundo, la radio que te acerca. Rompecabezas, Arma Corazones. En la radio, hablando claro de niñas, niños, adolescentes y más. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Solo pienso en el momento de escapar de este tormento. Se ha convertido ya mi vida en una cárcel sin salida. Yo estoy libre pero preso en un escape sin regreso. Siento que todos avanzan y no veo mi progreso.
bromas se convierten en infierno. No temas más. Así es, amigos, la segunda parte de este programa muy interesante, como ya lo habíamos hablado, el bullying tiene muchas aristas que abordar y esta es una de ellas, la parte de legislación, de prevención, lo que nos menciona la ley, que es nuestro rector para empezar a implementar programas efectivos de atención y de prevención de la violencia escolar, el acoso escolar, el bullying. Juan Carlos, escuchábamos el testimonio de esta chica de 16 años. Los padres de familia detectaron que ella tenía este tipo de problemáticas, pero ya cuando se estaba haciendo daño y cuando veían que sus cambios de hábitos de alimentación variaron y llegó a afectar su salud porque bajó drásticamente de peso. Que inclusive hablamos contigo en un programa pasado sobre anorexia y bulimia y cómo el bullying también hacía parte de sus factores de riesgo. Sí, efectivamente, lo que estábamos hablando ahorita tras micrófonos, y es que digamos que a veces la sociedad y los mismos padres de familia tendemos a salir de las situaciones de la manera más fácil posible. Pero no nos ponemos a pensar de que, a pesar de que yo pueda cambiar a mi hijo de institución, a que yo pueda cambiarme de barrio, de localidad, hasta de municipio, la afectación emocional y psicológica de los niños sigue, perdura, ¿sí? Y eso es lo que hay que entrar a trabajar con los niños. ¿Cuál es esa afectación que tienen? ¿Cómo mejorar su calidad de autoestima? ¿Cómo mejorar su relacionamiento con padres, con sus docentes, con su institución educativa? Eso es lo importante que hay que trabajar. Juan Carlos, cuando un chico o una chica víctima de bullying ve que sus padres están atendiendo su caso, su situación, se están preocupando por ello, están tomando las medidas como iniciar todo un proceso de denuncia, pero también de sino establecer el contacto con el colegio para mirar qué es lo que está sucediendo en ese entorno escolar con su niño, con su niña. Eso hace parte de ese proceso de, digamos, de tratamiento por el trauma sufrido. Sí, pero lo más importante en estos casos es que los padres de familia conozcan a sus hijos. ¿Sí? Los padres de familia son quienes más lo conocen y son ellos quienes determinan a través de sus pequeñas actuaciones, de su empezar a crear una personalidad, saber cómo se van a comportar sus hijos frente a diferentes situaciones. No todos los niños actúan de la misma manera, no para todos es conveniente que sus padres de familia intervengan y sobre todo que no los padres de familia no intervienen de la misma manera. Hay unos que actúan de una manera más precipitada, otros de una manera mucho más calmada, y lo mismo pasa con los niños. Para todos no es conveniente que los padres sean quienes inicien este proceso y para otros sí. Hay que saber, hay que entender y hay que conocer bien a sus niños y cuál sería la manera en que menos afectarían ellos. Total. Profesor José Guillermo, tenemos como base este testimonio. ¿Qué tendrían que haber hecho los padres de familia y qué tendrían que haber hecho los docentes? Porque la niña habla de que les informó a los docentes sobre la situación por la que estaba pasando y los padres obviamente se enteraron ya cuando la situación estaba más avanzada y las afectaciones y los daños hacia ella eran bastante graves. A ver, hay varias cosas allí. Aquí empezamos por ruta, ¿no? Por ruta, sí. Okay. Pero bueno, iba a decir una cosa que estaba pensando en el tema de la ruta y es que no podemos dejar de lado lo que, y ya contesto la pregunta que me hace, lo que dice el decreto 1965, también del 2013, que es el que reglamenta la ley 1620. Este decreto, y que lo saca el Ministerio de Educación, dice que es necesario o que se tiene que constituir la Mesa Técnica Nacional de Convivencia Escolar. Y en ese bendito decreto se nombra todas las personas que van a participar, digamos, en esa mesa técnica, más una secretaría técnica que va a cumplir, digamos, unas funciones fundamentales para cambiar, transformar, modificar todo lo que hay en términos de, digamos, de convivencia en los colegios. Yo no sé si la mesa técnica y la secretaría técnica está constituida, pero si lo está, no ha sido,
digamos, lanzada. Hablemos claro, profesor. Usted que está metido en el análisis de este tema. Creo que no está. O sea que ya hemos identificado varias falencias que tiene la ley 1620. Que bueno, se ha dicho, invitamos a representantes del Ministerio de Educación y cuando se enteraron sobre que íbamos a evaluar un poco la ley 1620, se retractaron para venir a analizar esta situación. Bueno, y es comprensible porque ¿en qué estamos? Bueno, aquí ya estamos viendo los resultados. Bueno, eso es lo primero, pero además ese decreto también pide la conformación de comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar. Evidentemente que Colombia tiene muchos problemas y no podemos pensar que todo lo que sucede en el país se reduzca a lo convivencial, pero si queremos construir una Colombia en paz, como es un poco el sentir en este momento del país, pues eso pasa necesariamente por las violencias que viven los niños en los colegios, donde efectivamente ocurre esto. Bueno. Pero yo le quiero comentar una cosa que va a ser muy sorprendente. Yo he tenido que asesorar poco jurídicamente y educativamente familias que a veces me consultan, mire, tengo este caso, o rectores de colegios, me dice, acabo de detectar esta situación, y yo le digo, remítase a las entidades que están involucradas en la ruta. Policía de Infancia y Adolescencia, Bienestar Familiar, Defensoría de Menores, Personería Municipal, y resulta que van con el caso, lo reportan, lo envían, porque la ley supuestamente crea el Sistema Nacional de Información para ir haciendo una recogida de datos que pueda mostrar la epidemiología del fenómeno de la violencia escolar. Yo quisiera ver alguno de los estudios y de las causas y de las consecuencias de ese reporte, porque como bien lo decía Juan Carlos, llevamos 3, 4 años de la ley, o 5, perdón. 5 años. 5 años y nada de nada. Yo quisiera ver los reportes y los análisis epidemiológicos de lo que está ocurriendo, porque los colegios tienen la obligación de reportar a esa base de datos nacional, lo cual no está sucediendo. Ok, yo aquí hago un paréntesis, profesor, y le comento lo siguiente. Con funcionarios del ICBF, que es una de las entidades que aparecen en la ley 1620, siempre nos han comentado, aquí nos llegan cualquier cantidad de casos acerca de bullying, pero es que nosotros no somos la entidad competente para poder abordar el tema. Y cuando tratamos de coordinar con el Ministerio de Educación, ahí hay una brecha. No, la ruta no existe. No existe la ruta. Claro. El puente está roto, quebrado. Pero ¿con qué lo curaremos, profesor? Es claro. ¿Por qué está rota la ruta? Porque a veces la Policía de Infancia y Adolescencia que se les consulta, reportan o dicen vayan al bienestar. El bienestar tira la pelota a la personería. La personería, eso no es competencia, vayan a otra entidad. Porque no se ha hecho la pedagogía con cada una de esas entidades que hacen parte de la ruta para que conozcan cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades y qué es lo que tienen que hacer. Juan Carlos, está que se habla. No, estaba pensando que no se está cumpliendo la ley. Claro, o sea, es una ley que se creó de papel. Sí. Porque sencillamente no se está cumpliendo. Si el protocolo no está, y es que estaba leyendo sobre el manual de convivencia, y es que tiene el comité que dice el profesor, o sea, es de una, digámoslo así, lo conforman una serie de personas que son imposibles prácticamente que se reúnan. O sea, total. Estamos hablando de ministro de las TIC, ministro de Salud, ministro de Educación, ¿sí? Si no hemos podido cuadrar el tema de los salarios de los docentes, mucho menos le van a prestar atención a la ley 1620. Pero Ricardo, perdón, yo quiero contestarle la pregunta. Cuando me decía del caso del testimonio de la niña que escuchamos, ¿qué debió ocurrir? Lo primero es que la institución tiene que hacer, digamos, enmarcar lo que está sucediendo. ¿Y qué significa enmarcar? Es inmediatamente atender a esa niña. ¿Y qué significa atenderla? Significa escucharla, no excluirla, sino, digamos, protegerla de quienes están siendo sus agresores o descalificadores o acosadores, como quiera que sea. Profesor, para hablar claro, que ese es el lema de nuestro programa, hablando claro de niños, niñas y adolescentes. Sucedió esta situación, la niña lo reportó a sus docentes.
hay que activar el comité de convivencia escolar. Correcto. Ahí empezamos. El docente tiene que informarlo al orientador del colegio. Para que se convoque inmediatamente el comité escolar de convivencia que debe sesionar ordinariamente y extraordinariamente cuando se presenta el caso. Y después ahí sí es que se activa la ruta para iniciar con bienestar familiar. Pero esto no es que se active un comité de convivencia escolar es cuando se presenta un caso, es que tiene que estar activado y funcionando un comité trabajando de convivencia en todo escolar, lo preventivo. En lo preventivo. Y ese comité entonces lo conforma, profesor. El rector. Rector. Orientadores. Los orientadores. El personero de los estudiantes, representante de los padres de familia, que viene nombrado por el Consejo de Padres, y quienes, digamos, quien cumpla las funciones de orientador, básicamente estos. Estas personas tienen que reunirse, pensar y diseñar estrategias para los casos puntuales, como el caso de la niña que oíamos, o para generar procesos de prevención. Y ese comité escolar, lo primero que tiene que hacer es, digamos, aconsejar, acompañar al rector para que cualquier comportamiento que se esté presentando no sea más lesivo, no revictimice a la víctima, perdónenme, pero es así, no agudice el problema y no tengamos que ir más allá. Entonces, claro, los maestros hoy en el caso de la niña no hacen lo que tienen que hacer, los padres o creo que los mismos maestros le dicen que hay que fortalecerse y aprender a resolver los problemas por sí mismos. Sí. Y ese es uno de los estudios serios de Olweus, incluso de Enrique Chaus de la Universidad de los Andes, que justamente lo que desencadena el fenómeno del bullying es que quien es víctima del bullying genera una conducta muy, aquí para los psicólogos, ustedes dos, que se llama la indefensión aprendida, que es un poco... Yo no voy a poder y cada vez me sumo y me hundo más en eso. Por eso emerge el fenómeno del bullying, porque el agresor inmediatamente se fortalece, detenta mayor poder sobre la víctima, la chantajea, todo lo que ocurre después. Sí. Profesor, vamos hasta este punto. Seguidamente tiene que haber citar a los padres de familia de las partes, y generalmente no solamente es un chico agresor o una chica agresora, generalmente son varios. Más, sí, claro. Exactamente. Entonces, se aborda a los padres de familia, se citan, se les habla sobre la situación que se está presentando, pero generalmente se confronta tanto a la víctima como el agresor. ¿Usted cree que es un proceso adecuado? Claro. A ver, acá Juan Carlos nos dice que sí. ¿Qué dice el profesor? Depende el grado de complejidad que ella lleve esto. Si es un comportamiento que está siendo incipiente, es necesario, es pertinente y creo que es válido. Tenemos que tener en cuenta de que hay situaciones de bullying que inclusive llega a pasar a límites de abuso sexual. Sí, claro. Y situaciones aún, y de lesiones muy... Tenemos, miramos casos que han ocurrido aquí en el país, y por ejemplo, tenemos casos de chicos que han sido apuñaleados al interior de los colegios, y chicos que han sido abusados sexualmente por parte de su agresor. Veamos un momentico la palabra que Juan Carlos está aquí. Juan Carlos. Hay que tener en cuenta que la agresión es una conducta aprendida, por lo tanto... yo sí pienso que hay que identificar cuáles son los factores y atender tanto al victimario como al agresor, porque el agresor posiblemente, y en la mayoría de los casos, también está siendo víctima de alguna violencia intrafamiliar en sus casas, de un mismo matoneo, de algún mismo acoso familiar por hermanos mayores, primos mayores. Total, Juan Carlos. Y eso lo llevan y lo reflejan a las personas más débiles de su institución educativa. Pero mira, acá como dice también la ley, hay diferentes niveles para la atención. De los tres tipos, que son un profesor. El primero, las situaciones tipo 1 es lo que llamamos comúnmente indisciplina. Las situaciones tipo 2 es donde se enmarca el bullying y todo tipo de violencia que genera daño, sin que sea delito. Y las situaciones tipo 3 es donde están los comportamientos que deterioran, dañan, afectan, pero además son delitos tipificados por nuestro ordenamiento jurídico. Tipo 2 y tipo 3 entran instituciones que no están en el tipo 1. Correcto. ¿Sí? El tipo 1 lo maneja el colegio. El colegio lo maneja. Porque es, digamos, lo que llamamos los niños que son canzones, que molestan, que es la indisciplina, que el papelito, la cosa. Pero
tipo 2 y tipo 3 hay una afectación. Sí, claro. Ahí entran en el tipo 2 unas instituciones, en el tipo 3 otras instituciones entran. Por ejemplo, en el tipo 3 ya entraría Policía de Infancia y Adolescencia, entraría Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también está en el tipo 2, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa, porque estamos tratando de pensar y de complejizar el análisis en torno a la ley, es que la ley desde el comienzo es imprecisa. Y es imprecisa porque empieza hablando de derechos humanos, sexuales, reproductivos y de violencia escolar. Después se concentra en todo el desarrollo en violencia escolar. Se olvidó de los derechos humanos, de los sexuales, de los reproductivos. Aquí hay una situación muy interesante y es una crítica muy interesante. Dime, Juan Carlos. Son 3 temas totalmente diferentes que tendrían que tener un protocolo y un diseño distinto. Y solo se generan Un protocolos. sancocho. Claro, pero solo se generan protocolos para la convivencia escolar, que es el tema que nos compete hoy. Pero lo demás quedó perdido en la ley. Pero adicional a eso, yo mencionaba, no sé si fue en la conferencia que usted estuvo, pero yo mencionaba que en la misma definición que la ley trae de bullying hay un error conceptual garrafal. A mí me da pena que no hubiera habido una asesoría seria a los legisladores allí en el Senado, porque dicen que bullying es toda conducta que incluso tienen los profesores con los niños o los niños con los profesores. Eso no es bullying, eso es violencia escolar, eso es mobbing, eso es acoso, eso es maltrato, pero porque bullying técnicamente es entre pares, justamente, entre niños y niñas, y entre adultos y niños. Eso no es... Eso ya es otro tipo de acoso. Es otro tipo de comportamiento. Y es otro tipo de acoso y eso ya implica otro tipo de situaciones. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces aquí vamos, la ley va aquí perdiendo en el análisis. Ahora, hay que modificarla. No es gratuito. Yo no sé si ustedes vieron que esta semana, a comienzos, en la revista Semana Online, apareció un proyecto de ley que está tratando de sacar, ahí lo nombran, no recuerdo quién es el senador, para reformar o para sacar una nueva ley que vaya más allá de la 1620, que propone que los padres de familia puedan denunciar a los colegios porque no hacen la suficiente intervención preventiva o sancionatoria si ya el caso está avanzado, como el caso de esta niña. Pero es que eso debería haber estado en esta ley, ¿no? Y que el ministerio puede cancelar la licencia de funcionamiento del colegio. Porque están, digamos, ¿qué es lo que está pasando? Un poco la pregunta que nos hacías al comienzo. Sale la ley, y que Juan Carlos ha venido comentando, sale la ley, se queda ahí en el papel, no se lleva a la práctica y los casos siguen. Y cada que hay una situación sonada, grande, como que volvemos a mirar pero vuelve a quedar todo quietico. Entonces, hay un grupo de padres de familia que están presionando y que están interesados en que efectivamente esto pues cambie y que efectivamente las condiciones sean distintas, que los niños se sientan seguros en el ámbito escolar. Y seguros no solamente por cuestiones de seguridad física, sino seguros emocionalmente, que es a donde más golpea el bullying y todas las violencias. Y como no lo logran, por eso creo que se está moviendo un poco en el Senado. No sé cuándo irá a salir, no sé cómo está el proyecto de ley. Ojalá nos lo invitarán a usted que lleva rato trabajando con este tema, para poder hacer aportes significativos, porque es que las hacen las normas y digamos hay que reconocer que... Sí. Pero... Bueno, yo le hago una pregunta, profesor José Guillermo. ¿Cuántos casos conoce usted que se ha llevado a feliz término con la ley 1620? No, yo no conozco ninguno. No. Lo acaba de mencionar por lo menos uno, que es el del joven Sergio Urrego, que se está atendiendo a nivel de... pero no a feliz término, pero pues... No, está en el proceso, pero le costó la vida al muchacho, por eso decía que ninguno. Pero me refiero, con las situaciones tan desafortunadas, por ejemplo, en Yadira Perdomo, con la situación tan desafortunada que la chica quedó en un estado bastante complicado en su salud, que quedó parapléjica. Eso por un lado, esos 2 casos, yo conozco 2 tutelas, pero de ahí pare de contar. No hay mucho. De hecho, por la gran cantidad, porque todavía no hay ni siquiera desde la Fundación Amigos Unidos, que iniciamos haciendo unas estadísticas a nivel nacional, y que fue bastante complicado, porque cuando los investigadores y asistentes que iban a hacer estas encuestas en los colegios siempre, públicos y privados, decían, no, aquí no hay ningún caso de acoso o de bullying.
Entonces era difícil poder hacer este tipo de encuestas para estas estadísticas. Ahora, las estadísticas y las encuestas que hacen las secretarías de educación, yo, bueno, tengo mis críticas, tengo mis críticas porque conceptualmente, técnicamente, creo que todo tiene sus falencias. Y lo otro es que a veces los chicos se sienten cohibidos al responder este tipo de encuestas al interior de sus establecimientos educativos. Entonces, de mi parte, conozco, la verdad, muy pocos casos. No, de acuerdo. Solo cuando se vuelven mediáticos los casos, como que la ley se aplica. De lo contrario, son muchos los que uno oye todo el tiempo, niños que se han suicidado, niños que terminan cambiando. Pero es que ese es el horror, profesor. Sí, o sea, claro. hay niños que se han suicidado. No Los padres pasa de nada. familia dicen, ay, mire, dejó una carta donde decía que no soportaba más el maltrato en el colegio. Y por Dios, y esto no entra dentro de las estadísticas, sino como un suicidio. Sí, correcto. Lo que pasa es que los padres de familia se han convertido, y esto es una cosa de la modernidad, que quieren son amigos de sus hijos cumplir el papel de padre y madre. Por lo tanto, no se enteran de lo que les sucede a sus hijos. No les dan las suficientes herramientas para tener una autonomía y un respeto por sí mismos lo suficientemente fuertes para poder afrontar este tipo de situaciones. Profesor, yo quería recomendarles, hay un documental muy interesante que hacen en el 2011, lo hace un director que se llama Lee Hirsch, que se llama Bully sin el ING, Bully el documental. Este documental lo hace este señor que era un cineasta, un director de cine, porque su hijo se suicida en el colegio por bullying. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que y es para invitar a los oyentes a que ojalá puedan hacer el ejercicio de verlo, porque muestra lo que ocurre con el fenómeno del bullying. El caso es que este señor se suicida a su hijo y él decide poner unas cámaras en unos buses que van en los buses que llevan los niños al colegio, en el colegio, y seguir un grupo de estudiantes, y luego coge esas imágenes y se las pasa a los padres de los niños y a los directivos del colegio. Y les dice, miren lo que está ocurriendo en las rutas todos los días, miren lo que está ocurriendo en el colegio. Es sobrecogedor, es duro, es fuerte, nos confronta, porque además no es ficción, sino es una absoluta realidad. Es una realidad. Eso nos ayuda a pensar un poco lo que ocurre en nuestro contexto. Ok, ya el tiempo se nos está agotando, hay mucho tema. Yo creo que el profesor tiene que tener la deferencia con nosotros y aceptar una nueva invitación para hablar sobre estos temas. Pero yo, para ya ir cerrando un poquito esta primera parte de este tema sobre legislación y bullying, quiero comentarle a los oyentes que el profesor José Guillermo Martínez Rojas, que es un especialista y analista en estos temas, tiene unos libros muy interesantes y nos los ha traído hoy porque los vamos a entregar a los oyentes después del programa el lunes siguiente, cuando nos escriban a rompeyarma@gmail.com, rompeyarma@gmail.com, y nos diga cuáles de estos libros le gustaría ser obsequiados, y así a medida que nos vayan escribiendo lo vamos entregando. Entonces tenemos los manuales de convivencia de los colegios, alcances y límites. El otro libro es cómo implementar la ley de convivencia en los colegios. Todos estos temas los que estamos tratando acá. El manual de convivencia y prevención del bullying. Imagínate, o sea, es que y aún nos siguen llamando varios docentes, orientadores, que qué material pueden consultar, y aquí está toda la mano en la editorial Magisterio. Tenemos otro tema, profesor, que tenemos que abordarlo, y es bullying, sexting y grooming. Tiene este libro tan interesante, y aquí hay otro que es bullying, sexting y grooming. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Claro, el pequeño es el libro para el niño, que es una guía para que él se oriente y pueda identificar, prevenir y desarrollar habilidades de superación. Y el grandecito es la guía para padres de familia y para docentes. Bueno, bien, entonces, para cerrar esta primera parte de este programa, porque hay mucho más, la ruta es bastante extensa y desafortunadamente pues no se está aplicando. Profesor, para ya cerrar esto, ¿cómo terminamos con esta ruta? O sea, los padres de familia tienen que ir a cada una de esas instituciones, o el colegio. El colegio es el que está llamado a pero no está siendo así. Ah, sí. Por eso termino yo diciendo, hay que hacer procesos de responsabilidad civil
para ver si los colegios deciden implementar la Sí, consejería. sí, el colegio es el primero que se entera, porque muchas veces no es así. También. Terminan enterándose primero las familias que las instituciones, o viceversa. Profesor, su mensaje, 5 segunditos. El bullying no se puede tolerar, nunca, en ninguna circunstancia y en ninguna institución. Cero bullying. Juan Carlos, 5 segunditos. El mío, para combatir el bullying lo que tenemos que hacer es una acción conjunta entre Estado, familia, escuela y la sociedad civil. Y mi mensaje, amigos y amigas oyentes de Rompecabezas, Armacorazones, es que tenemos que empezar por aplicar todas estas leyes que no se pueden quedar en el papel. Si nosotros las tenemos, pues tenemos que abordarlas, pero obviamente estas leyes tienen que ser consultadas con los docentes, con los padres de familia, con la comunidad, y no hacerlas así a la topa tolondra para que después no se apliquen. Amigos, llegamos al final de este programa y ya tengo comprometido al profesor José Guillermo para que nos acompañe en un próximo a hablar de otros temas interesantes que suceden en el entorno escolar. Que estén muy bien y a dialogar con los hijos. En Colmundo hablamos claro. Rompecabezas, arma corazones. Desde Colombia, Colmundo, la radio que te acerca. Pedro Caballero, teoterapia para todos. La